בימים ובלילות חיפשתי את שאהבה נפשי, וכאילו הכל נעלם. ברחובות הומים אדם אפשר להרגיש את זה, אומרים זו גאולה, הנה הנה זה בא. וכשהלב כמעט נשבר, שרוע על אדמת נחר, איילת השחר מפציעה, כל דודי דופק, הגיע כבר הזמן, הנה הנה זה בא. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה. חיפשתי אמונה, חיפשתי מנוחה, רציתי רק תשובה, שומרים הסובבים בעיר אמרו, חכה תמצא על משכבי בלילות, שוב אותם קולות אומרים זו גאולה, הנה הנה זה בא. וכשהלב כמעט נשבר, שרוע על אדמת נחר, איילת השחר מפציעה, כל דודי דופק, הגיע כבר הזמן, הנה הנה זה בא. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה. בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש ואומר, ענבים ענבים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. ראו באורי שזורח, ראו באורי שזורח. וכשהלב כמעט נשבר, שרוע על אדמת נחר, איילת השחר מפציעה, כל דודי דופק, הגיע כבר הזמן, הנה הנה זה בא. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת ורבה. כך גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל שהיא הולכת היא הולכת. ראו באורי שזורח, ראו באורי שזורח. Muy bien, Shabbat Shalom para todos nuestros amigos y hermanos aquí desde la hermosa ciudad de Rosario, 19:32 de la tarde ya. Para nosotros iniciamos el día de Shabbat, también iniciamos el primer día, o mejor dicho, la primera porción vamos a iniciar hoy del libro precioso, del libro de Shmot o Éxodo, Shmot, porque así va a empezar la escritura. Pero vamos a ver por qué se llama así el libro también. Y estamos contentos, y el primer saludo que solemos hacer, así como la semana pasada que no estuve y los extrañé, el saludo que se suele hacer es Hazak, Hazak, Benit Hazek, es decir, toma fuerza o ponele fuerza, haz fuerza y nos esforzaremos, ¿verdad? Ese es el saludo. ¿Por qué ese saludo es tan habitual? Esforzarnos. ¿Para qué? Sería la pregunta. Es justamente para empezar a estudiar un nuevo libro con nuevas fuerzas, con nuevas ganas, con una mente renovada, ¿verdad? Para aprender algo que tal vez el año pasado no vimos, no lo aprendimos por una cuestión de tiempo, por una cuestión de que el Eterno no nos dejó verlo, ¿ok? Y este año nos revela, quita un poquito más el velo de nuestros ojos y podemos ver cosas distintas, así que Hazak para ustedes también. Hagan fuerza para que podamos estudiar esta preciosa Torá de vida, porque si no, no sirve para nada, ¿ok? Esta no es él dijo que mis palabras son espíritu y son vida, es decir, que tiene que renovarnos a nosotros también, ¿ok? No está para que la tengamos ahí súper estudiada y sin aplicar,
que aplicarla. Es vida para nosotros esto. Libro de Shmot abarca entonces Éxodo capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 1. Bien, ahí teníamos la lectura general. Anoche la estábamos repasando también con los niños en casa. Bueno, surgían cosas graciosas porque dice, bueno, cuando ustedes terminen de discutir, siguen con nosotros. Porque cada vez que estudiamos en familia es que surge algún tema y mi esposa lo ve de una manera y yo lo veo de otra, o yo le enseño de una manera y ella me dice, pero ¿puede ser así también? Y claro, y ahí va saliendo para otros lados la conversación y ellos se quedan ahí así, ¿no es cierto? Y cuando ustedes terminen, se nos enojan también, pero anoche nos divertíamos mucho en familia compartiendo la hermosa escritura. Pongamos nuestros ojos ahí y después seguimos. Éxodo 1:1. Bien, vamos a pedirle al Creador, al Rey del Universo, al Dueño de nuestras vidas, que pueda Él ayudarnos, que pueda Él hablarnos. Él sabe que tenemos necesidades, Él sabe que necesitamos aprender cada día. Estoy aquí. Perfecto. Padre eterno, Rey maravilloso, queremos darte muchas gracias por este hermoso momento, este día de Shabbat, el cual es tu día, el día que tú mismo, Rey, de tu preciosa boca dijiste que lo habías distinguido del resto de los 6 días de la semana y que lo habías bendecido, Señor, y que era en favor, en beneficio de tus hijos, de tu pueblo, mi Rey, que era señal para nosotros, Señor mío, de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos parte de tu pueblo. Gracias, mi Rey amado, porque en el día de hoy tenemos el privilegio de leer tu Torá de vida, mi Rey amado. Tenemos el honor, mi Señor, de que tú nos has entregado la herencia para los hijos de Jacob, que no es otra cosa que tu preciosa palabra, donde están escritas, Señor, esas palabras de vida que tú dejaste para nosotros. Padre, háblanos, Señor. Háblanos, corrígenos, exhórtanos, enséñanos, Señor mío, una vez más. Padre, como en cada semana necesitamos oír tu voz. Por los méritos de Yeshua, únicos y suficientes. Amén y amén. Baruch Hashem. Dice la preciosa escritura así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Reubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isachar, Zebulún, Binyamin, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y Yosef estaba en Egipto. Y murió Yosef y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hasta ahí vamos a leer ahora, luego tal vez continuemos desde el verso 8 en adelante, y si no lo veremos también mañana, donde vamos a seguir aprendiendo de esta para allá, ok, de esta porción. Como les decía a los hermanos, este libro, a ver cómo queda aquí, vamos a estar bien. Este libro en español se llama Éxodo. Ya sabemos por qué se llama Éxodo, ¿no es cierto? Por la salida. La salida, saben que se da en el capítulo 14, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos con el resto del libro? Tendríamos que hacer un bollito, porque ahí ya, una vez que el pueblo de Israel que sale, inicia ese éxodo, o ayer cuando hablábamos acerca del éxodo, hablábamos de esto. Inicia el éxodo, termina el éxodo. ¿Qué era un éxodo? Entonces buscábamos en el diccionario. Recuerden que este pueblo estaba profetizado desde la época de Abraham que iba a ser esclavo, ¿dónde? En Egipto, y que el Eterno mismo dio su palabra, de la cual él nunca falta y ni falla, ni se vuelve atrás de su palabra. O sí, cambia el Creador. ¿No cambia el Eterno? Su palabra permanece para siempre. Su palabra es verdad. ¿Sí o no? Entonces el Shabbat sigue siendo el Shabbat, ¿verdad? También. Su Torá de vida seguirá siendo su Torá de vida por siempre. Amén.
¿Inicia o termina el Éxodo? Estábamos ahí en esa disyuntiva. Yo le decía a mi esposa, conforme a lo que yo veo, y tomé 2 o 3 versos y tomé 2 o 3 palabras, le digo, el Éxodo termina cuando ellos salen de Egipto. Y ella me dice, no, la palabra Éxodo implica toda la caminata también en el desierto hasta llegar a la tierra de Israel. Es decir, hasta el final de Deuteronomio, inicio de Josué. Y estábamos ahí, nos estábamos espadeando entre los dos. Éxodo en español y en hebreo, Shmot. Shmot. Palabra Shem. De hecho, había uno de los hijos de Noah, ¿verdad? Que se llamaba, dice Sem en español, Shem. Shem es nombre, como cuando decimos, miren, recién estamos hablando de el artículo, ¿no es cierto? Hashem, el nombre, ¿verdad? Así se le dice al Eterno. Hashem, el nombre. Shem, nombre, y Shmot es el plural en estado constructo que se le dice. Plural en estado constructo, es decir, que Shmot es nombres de, perdón que me paro ahí un segundo, los nombres de. Eso es un constructo. Necesitamos sí o sí la palabra que sigue. La palabra que sigue va a ser Israel. Be'el Shemot Bené, de los hijos de Israel. Shmot, por eso se llama así este libro en la Torá, en hebreo y en español, Éxodo. ¿Ok? No estoy diciendo que esto está mal, pero también quiero enseñarles el por qué este libro se llama así en hebreo. Siempre en hebreo se utiliza la primera, segunda, tercera palabra, no más de ahí, de cómo va a iniciar el texto. Inclusive las parashot, cuando leemos una parashá, perdón, la de la semana que viene, ¿cómo se va a llamar? 6.2. Baerá, ¿verdad? Baerá. Y aparece ahí el texto del 6.2, dice, y aparecí. La parashá va a tomar nombre de esa palabra. La primera o segunda que aparece en el texto, la parashá se llama así porque acá empieza hablando así. Entonces uno no se olvida y comienza a generar en las neuronas algo que antes teníamos. ¿Le pasó a usted que en otro tiempo dice, se acuerda de un texto, pero no se acuerda dónde está el texto? Sí, ¿verdad? Sabe que en el judaísmo hay algo muy lindo. No se habla tanto de... En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versículo 2, dice la escritura. No, se dice, por ejemplo, más así. En la parashá Baerá está escrito que... Y entonces uno dice, bueno, o en la parashá Shmot está escrito que... Pero la parashá Shmot abarca ¿desde dónde? Desde el 1.1 al 6.1. Bueno, ahora anda a buscarlo. Se habla así generalmente. En la parashá Shmot está escrito que no se suele decir en el capítulo 3, versículo 3 o así. Eso está bueno, pero hay un mecanismo que ellos vienen desde los 3 años que comienzan a oír Torá por primera vez y a leer las porciones semanales, que después de grande, que esto ya está bastante aceitado, cosa que nosotros recién estamos pedaleando, ¿verdad? En nuestros hermosos más de 4 años. Y en hebreo cuando inicia dice Be'el Shmot Bene Israel Abaim Mitzrayma et Jacob Ish Ubetobau. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Mitzrayim, en Egipto, con Jacob, cada hombre con su familia llegaron, cada hombre, cada Ish. Cada uno de sus hijos, ¿verdad? Con su familia. Y ahí entonces nombra a sus 11 hijos, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque el texto dice, Yosef estaba en Egipto. Perfecto. Como antes le decía, hay un libro del cual este año tal vez pueda aprenderlo, estoy hablando secular.
en este 2023 tal vez pueda prestarle un poco más de atención, que es un libro muy lindo, que ya lo tenía oído, algunas cositas sueltas he leído, que comienza a nombrar los libros de la Torá y preguntan por qué se llaman así cada libro. Dice, ¿por qué se llama Bereshit, Bereshit? ¿Por qué se llama Shmot, Shmot? ¿Por qué se llama Vayikra, Vayikra? Y así sucesivamente, ¿verdad? Comienza a hacerse unas preguntas. Y dice, Bereshit, está bien que se llame Bereshit. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? En español, Génesis, la génesis de todo. Y en hebreo, vamos a ponerlo del modo tradicional. ¿Cuál es el modo tradicional? Escribirlo así. Y Bereshit significaría qué cosa así, si lo leemos así, tradicionalmente, en el principio, ¿verdad? Ahora sabemos, ya lo hemos visto, si cortamos distinta esa palabra, ¿ok? Ya no lo leemos Bereshit a lo largo, sino que la cortamos ahí. Ahí tenemos dos palabras. Esta B significa, por ejemplo, en, con, ¿ok? Y la palabra Reshit es aquello que también se presentaba en el Homer, conocida muchas veces como primicia, ¿verdad? Pero viene de la palabra Rosh, como decimos Rosh Hodesh, la cabeza del mes, ahí viene la palabra Reshit también. Por eso se dice primicia, como se dice cuando va a renovar la luna, Rosh Hodesh, ¿no es cierto? Lo mismo. Reshit entonces, por ejemplo, con el principal. Yo le puedo decir con el objetivo principal. ¿Dónde está la palabra objetivo? En ningún lado. Tranquilo, vamos despacio, pero ya estamos leyendo la palabra. En el principio, la leemos de otra manera. Es que a eso se va a someter ese libro del cual, si el Eterno me lo permite y lo veo viable, después lo recomiendo. Siempre hago lo mismo. Primero lo filtramos por el Evangelio. Si más o menos va bien, es que esto se puede leer. Y si no, lo dejamos ahí a un costadito. Tampoco lo tiramos a la basura, ¿bien? En o con el principal, en función de el principal, del Reshit. Proverbio 8:22. Proverbios 8:22. Yo sé que a ustedes les gusta comer. Son gente de buen comer. ¿Te gusta comer a vos? ¿Qué cocina rico la abuela? Yo ya te puedo decir qué, pero vos la conoces más todavía. ¿Pizza? ¿Pizza casera hace? ¿Sí? Esa no la teníamos. Y bueno, después vamos a tener que probar, amigo. Amén, amén. Proverbios 8:22, ¿cómo dice en sus Biblias? No en la mía, en las suyas. Miren, gracias a Marce Stern también. Le mando un saludo a mi amigo Marcelo Stern. Leemos aquí, Tanaj, hebreo español. Dice, ¿cómo? Adonai me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Adonai Kanani. El verbo liknot, que es liknot, es comprar. Ahí donde dice me poseía, Adonai compró. Adonai Kanani. Luego dice Reshit. Reshit, estamos hablando de esta palabra. Reshit Darko, su camino. ¿Ok? Lo voy escribiendo así. Adonai. Se me escapó. Adonai Kanani, compró. Adonai compró. Luego aparece la palabra Reshit.
Darko, que es su camino. Kedem, desde antes, desde la eternidad, la palabra Kedem también apunta a la eternidad. Cuando vino el huerto del Edén estaba situado en el Kedem. Y uno dice en el este, se suele traducir en el este o al oriente, que Kedem es más que el oriente. Kedem es desde la eternidad, de caso. Kedem mifalav me'az. Adonai compró su camino. Vamos a llegar aquí. Perfecto. Kedem desde la eternidad mifalav me'az. Hasta ahí vamos a dejarlo. Mire, pues le voy a explicar ahora por qué. ¿Qué es lo que no me quiero ir para otro lugar? Sino hablar de la palabra reshit, que ni siquiera la traducí aquí. Okay, ni siquiera traducí yo la palabra reshit. Adonai compró. ¿Qué pasa si yo acá pondría la palabra con? Por. Con estoy sacando de acá, ¿ok? En función de o por medio de un reshit, su camino. ¿Qué sería un reshit para usted? Ahora, sigue siendo principal, sigue siendo... ¿cómo más se suele traducir? Primicia, como dijo hermano Uli, me quería acordar la palabra que dijo hermano Uli, la primicia que se le llevaba al sacerdote. ¿O será que reshit también apuntaba a otra cosa? Además apuntaba a otra cosa. Todas estas preguntas no me las hago yo solo. Este loco que viene con esto. No, no. Estas preguntas tienen desde el año, le puedo asegurar, desde el año 0. No hay año 0. Desde el año 1. Vienen. ¿Cómo se lee esto? ¿Podemos leer esto? ¿Cómo conviene leer esto? En el principio, solo queda en el principio. No me hace sabor. No me hace sentido el texto. En el principio Adonai creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra. Si yo lo leo así. La palabra cielos está compuesta de dos palabras, ¿verdad? Todos lo sabemos eso. En hebreo se dice shamayim. Shamayim. ¿Qué era shamayim? Allí hay agua, por ejemplo. Y entonces antes que el cielo estaba creada ¿qué cosa? El agua. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya había agua, pero Adonai primero crea el cielo. Pero el cielo tiene agua. Entonces el agua ya estaba. Miren, es 1 más 1, nada más que nosotros mismos nos preguntemos esta sencillez, por no decir otra cosa. Para empezar entonces a cuestionar el texto, en buen sentido cuestionar, por favor, alguno me puede tirar un piedrazo de ahí adentro de la cámara, pero nosotros ya sabemos a qué estamos refiriéndonos. A interrogar el texto y decir, che, y si lo leemos de otra manera, porque así es como que en el principio creó los cielos, pero si los cielos contienen agua, que primero necesitó crear el agua. Si no, ¿cómo va a crear el cielo si el cielo contiene agua? Preguntas sencillas que se fueron haciendo también en otro tiempo otras personas y es lo que a nosotros nos hace el sabor idiomático. Ahora, si lo leemos nosotros así, ¿qué es lo que compró Adonai? Su propio camino. ¿Alguien dijo que era él? Alguien dijo que era el camino, ¿verdad? Como primer medida, nosotros hemos visto muchas veces que Adonai toma nombre. Toma nombre. Por ejemplo, ¿quién es el que primero se llama Israel? Lo hemos visto, ¿verdad? En la parashá en la cual el ángel de Esaú pelea con Jacob. Ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Podía el ángel cambiarle el nombre a Jacob? No. El mayor siempre es el que bendice al menor. En este caso, Jacob era mayor que un ángel del mal.
Por lo tanto, el ángel del mal no podía cambiarle el nombre a Jacob. Eso también otra cosa que es sencillo, hay que desecharlo rápido eso. Ah, no, el ángel le cambió el nombre. ¿Dónde? No le cambió el nombre nada. En el capítulo 35, recién Adonai, 3 capítulos después, Adonai le va a cambiar el nombre a Jacob y le va a decir, ahora te vas a llamar Israel. ¿A quién? A Jacob. ¿Pero quién le cambió el nombre? El Creador. No en el capítulo 32. Capítulo 32, Israel es el creador del pueblo. A partir de ahí es que después Israel se llamó Israel, pero el primer Israel es Adonai. Así como el primer principal o el primer Reshit, primero es él. Luego, cualquier cosa que tome nombre acá, no pasa nada. Saben que hay una rama del mesianismo, de la cual yo particularmente me llevo mal, me causa indignación. Que por ejemplo dicen, Yeshua no se dice Yahshua porque Yeshua ya había otros. Entonces no se podría llamar nunca Yeshua porque ese nombre ya estaba usado y tenía que ser exclusivo de Adonai. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué piensan de esa manera? Entonces no decimos Yeshua, decimos Yahshua. Cambiamos nosotros. Bueno, invéntense una Biblia, hagan una Biblia nueva y escríbanla ustedes y pronúncienlo como quieren. A mí me da igual, lo que me causa la indignación es que enseñen eso. Si se cierran entre 4 paredes y entre esos locos que están ahí se lo dicen entre ellos, a mí me da igual. A mí me da igual. El problema es cuando lo sacan hacia afuera y la gente comienza a repetir. Y repite. No, se dice Yahshua porque nadie podía tener ese nombre. ¿Cómo Israel se llamó Israel entonces? A ver. Bueno. Yeshua. Con E. Ok. Y sin H al final ni tantas cosas medio raras ahí. Yeshua. Adonai compró por medio de un reshit su camino. Entonces yo puedo decir acá una primicia. Puedo poner una primicia aquí. O puedo poner él, como lo estamos viendo ahí arriba, ¿ok? No voy a poner palabras nuevas. Principal. Compró su camino. ¿Quién sería el reshit ahí? ¿O quién sería su camino? El cuerpo de sacrificio, como le solemos decir aquí. El cuerpo de sacrificio de Adonai se llamó Yeshua. Yeshua, desde el principio, todo fue creado en función al reshit. Por medio del reshit, Adonai organizó los cielos y la tierra. Por medio del reshit. ¿Qué significa por medio del reshit? En función de lo que el reshit iba a necesitar cuando estuviese caminando en este suelo de tierra, el Eterno organizó todo. Es como cuando usted está en su casa, se muda a una casa nueva, ¿verdad? Y llama, por ejemplo, llama al instalador de internet. El instalador de internet le dice, señor, ¿usted dónde va a poner el módem? En función de dónde usted vaya a poner el módem, es que el hombre le va a tirar el cable, muy bien, y le va a hacer llegar el cable hasta donde usted, porque ¿quién va a usar el cable? El internet, usted. Entonces usted es el que organiza las cosas. Y le dice, usted me hace el agujerito acá, me pone así. El que tiene dinero le dice, haceme el agujerito ahí, colgame el cuadro así, que yo lo quiero así, ¿verdad? Y nosotros que no tenemos dinero hacemos el agujero nosotros. Otros como yo todavía está esperando a mi esposa que haga el agujerito en la pared. Pero bueno, eso para otra predicación. Entonces, en función de lo que usted necesite, es que va a organizar su casa. En función de lo que él iba a necesitar, es que va a empezar a organizar este sistema llamado mundo. No en el principio. En función de, por medio del principal, en función de lo que iba a necesitar, es que se organizó la creación. Acá separamos acá, esto se hace así, esto acá necesito que haya esto, Yehior,
necesito que haya luz. Y fue la luz. Se hizo la luz. Iba a necesitar luz, iba a necesitar esto, tac, 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 tac. Todo quedó organizadito en el libro de Génesis capítulo 1, enterito, ¿verdad? Todo. Día 1, día 2, día 3. La pregunta es, cuando usted organiza su casa, ¿para qué la organiza? ¿Para estar más? Excelente, Metsuyan. Para estar más cómodos, conforme a sus necesidades, ¿verdad? Para estar más cómodos. Esto lo quiero acá, y si organiza una casa de cero, usted dice, acá quiero una habitación, acá me imagino que va a haber un baño, organiza todo. Planifica. El Eterno está planificando en función de el Reshit. Luego este mismo nombre va a tomar ¿quién? Su propio pueblo. A Israel, el Eterno le dijo, Israel es mi Reshit. Libro de Jeremías capítulo 2, verso 3. Allí figura esta expresión. Kodesh Israel, la Hashem. Jeremías capítulo 2, verso 3. Dice Reshit. Qué bueno para que ustedes vean que yo lejos estoy de tener ganas de andar inventando algo a esta altura de mi vida, sino de conectar, ayudar a conectar. Lo que ya está escrito. ¿Bien? ¿En español alguno que me comparta? Hasta ahí, hasta ahí. Porque después ya cambia el sentido para dónde va el texto. Santo era Israel. Así dice en español, ¿no es cierto? Era Israel para Adonai, primicia de sus... De Tebuató. Tebuató es el fruto que se va a cosechar. ¿Okay? Los frutos de que se van a cosechar. Kodesh la Adonai. Santidad era Israel, es. Hay que leerlo, es Israel. Porque que en ese momento estaban desviados, es verdad, es verdad. Ahora, como el Eterno no deja de ser, es que Él no cambió su mirada para con su pueblo. Él no cambia su mirada para con su pueblo. Cuando su pueblo estaba perdido es que Él lo dejó estar y después dijo, yo no voy a faltar a mi palabra, tengo que ir a buscar a mi santidad. Y trajo a su pueblo nuevamente. Kodesh Israel la Hashem Reshit. Entonces Israel después va a ser llamado Reshit, primicia de el Creador. ¿Ok? Y ahí ya no vamos a hablar de Mashiach, sino de Israel propio, el pueblo prototipo, ¿verdad? El pueblo que el Eterno está formando. ¿Alguien es parte del pueblo? Amén. Todos los que estamos aquí que somos partes del pueblo, entonces también hemos sido llamados Reshit. ¿Cómo vemos esto en el Evangelio? ¿Tenemos algún sustento en el Evangelio para decir nosotros esto? Para sostenernos, digo. ¿No? Porque si no lo sigo leyendo en el principio nomás. Libro de Romanos capítulo 11, carta a los Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. ¿Vieron que les dije? No les voy a inventar nada nuevo hoy. Nosotros que venimos del paño del fútbol, en el fútbol se decía, en el fútbol está todo inventado, pibe. ¿Llegamos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz también lo son
las ramas. Si las primicias son santas, ¿cuál era la primicia en este caso? Primer medida de primicia, lo que primero sale aquí, el reshit, el cuerpo de sacrificio de Adonai que se llama Yeshua HaMashiach. Eso, cuando usted lea reshit, ¿ok? Nosotros siempre al libro de Génesis le ponemos B, reshit, por medio del reshit. ¿Qué es reshit? Cuerpo de sacrificio de Adonai que se llama Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Clarísimo, eso tiene que quedarnos clarísimo. Si el reshit es santo, ¿qué queda para lo demás? Amén. Pero porque Él es santo, no por nosotros mismos, que nosotros no podríamos ser santos jamás. Él es la santidad. Y la santidad otorga también santificación. Así como el justo justifica. Amén. Lo mismo. Aquel que es santo y 3 veces santo, santifica. De igual manera, mire, estamos hablando solo del nombre Bereshit, porque la pregunta de este hombre dice, ¿por qué los nombres de los libros se llaman así? Claro, es que él también veía algo más. Como todos los que nos gusta estudiar la escritura, vemos algo más. Detrás de un nombre vemos algo más. Ahora bien, toda esta organización que el Creador está haciendo en función del reshit. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? Traigámoslo a nuestras vidas. Usted organiza su casa y pone esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. La pregunta es, ¿para qué? Antes hermana Teo dijo. Oh, qué buena palabra esa. Para que sea funcional a nuestras necesidades. Para que la organización de la casa sea funcional a nuestras necesidades. El reshit pasa igual. Pero veamos algo que es muy, ¿cómo se dice? Es tan pequeña la distinción que hasta a mí se me ha escapado. Y este año, como que cuando el Eterno me permitió verlo, yo dije, no me había dado cuenta. Che. El che es muy nuestro también. Génesis 1.5. Lea conmigo Génesis 1.5. Vamos a ver el objetivo de esta organización que el Creador está haciendo. El objetivo, la meta. En la Guemará esto también está escrito, ¿ok? 1.5, ¿cómo dice? ¿Y fue la tarde? ¿Y fue la mañana? ¿O sale distinto ahí? El capítulo 1, verso 5. La parte última del versículo, ahí está. Eso. ¿Y fue la tarde y la mañana? Ok, ese es el 1.5. Vamos a ver el 1.8, la última parte del texto también. ¿Y fue la tarde y la mañana? Día segundo. ¿Ok? Día segundo. Vea conmigo el verso 13. Ok. El verso 19. El día cuarto. Ahí hay un orden. Bien. Ahora mira el verso 23. Ok. Hasta ahí vamos bien. Y el verso 31. Terminando el texto. El día sexto. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces ahí hay una salvedad que se hace en hebreo cuando usted lo lee en hebreo, porque en todas acá pone fue el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, y en hebreo ninguna dice el. Dice día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, Vayehi. Y cuando va llegando al verso 31, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom HaShishi. Día el sexto. En español nosotros lo leemos de una manera, pero conforme a la traducción. Ahora resulta que en hebreo no está escrito así, solamente dice día primero.
solamente dice día segundo, solamente dice día tercero. Pero cuando llega al día sexto, dice Yom, día, el sexto. Entonces dice, claro, este es el nombre propio de este día que es distinto a aquellos días. En aquello es solo una mención, que fue en el día 1, que fue en el día 2, que fue en el día 3. Pero el artículo está marcando que es el nombre propio de el día sexto. ¿Cómo se te llama día? El sexto me llamo. La pregunta es, que se responde a sí mismo, dice, la organización de todas las cosas fue en función del día sexto. ¿Qué pasó en el día sexto? Qué casualidad, ¿verdad? Fue organizado para el Adán, para que viva el hombre también aquí. El objetivo de la organización que el Eterno está haciendo en función del principal no es solamente, sino que el objetivo era que también el ser humano pueda vivir aquí. Ahora, ¿cómo iba a poder vivir ese ser humano aquí en este suelo de tierra? Pregunta siguiente, ¿cómo puede vivir el ser humano aquí en este suelo de tierra? Como ese día se llama, escribo aquí, ese día se llama Yom A. ¿Ok? Y aquí escribo así, Shishi, que es sexto. Día, el sexto. ¿El sexto de qué es la pregunta? ¿El sexto de qué? Dice la Gemara. Es que el Adán no podría vivir en este suelo de tierra si no fuera gracias al 6 de Sivan. Se responden a sí mismos, ¿verdad? Es una pregunta que necesita una respuesta. El hombre no podría vivir aquí en este suelo de tierra si no fuera por el sexto. ¿El sexto de qué? El sexto de Sivan. ¿Qué ocurrió el 6 de Sivan? La entrega de la Torá. Matan Torá. La entrega de la que se da un día 6 de Sivan. Interesante porque el día 6 de Sivan además se dice que es el día de la muerte de quién, o el nacimiento y muerte de quién. ¿Se acuerdan? Del rey David, ¿verdad? Se dice que es el día del nacimiento del rey David y que es el día de la muerte del rey David. Así como Moisés se dice que nació y murió en un mismo día, también se dice de David, que nació en un mismo día en el cual murió en ese día también, después de su periodo de años. Y es interesante porque cuando uno agarra Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo 2, cuando es el famoso Pentecostés, ¿ok? El apóstol Pedro trae a colación y dice, es que ustedes, hermanos israelitas, están viendo que aquí está sepultados los huesos de ¿quién? De David. Es interesante que Pedro haga esa mención también. No estoy diciendo que Pedro está avalando que el 6 de Sivan nació y murió David, pero que traiga a Pedro y diga, miren, David no dijo estas palabras por sí mismo. David lo estamos viendo que está acá muertito, entre nosotros, pero está muerto. Ok, eso fue un paréntesis. Entonces tenemos la organización en función del Reshit para que el Adán viva en este suelo de tierra, pero ¿cómo iba a vivir ese hombre o ese ser humano? Por el sexto. ¿El sexto de qué? El sexto de Sivan, que es el día de la entrega de la Torá. Ellos ven, a través de este libro, que el nombre de entonces, Bereshit, implicaba mucho más que decir solamente en el principio. ¿Que en el principio de qué? No en el principio que el Señor creó los cielos y la tierra, pero no, si para crear el cielo es que primero tuvo que crear el agua.
que no te está enseñando eso, no se lee en el principio. No leas en el principio. No apunta ahí el texto. Vamos a ver a qué apunta. Entonces comienzan a desmenuzar el texto y llegan a esto también. ¿Ok? Llegan a esto. Ahora bien, comparto con ustedes la finalización de la organización de la creación. Ya vimos cómo la organizó, en función de qué, en función de sus comodidades, en función de su funcionalidad. Organiza, El objetivo final es la entrega de la Torá. ¿Cuándo se da la entrega de la Torá? Un día 6 de Sivan. ¿Pero dónde está escrito esto? Digo que la entrega de las tablas, ¿ok? Más allá del día. Ok, estamos hablando de, escuche, ¿en qué libro se da este evento? Eso. Ahí. En el libro de Éxodo es que se da el evento de la entrega de las tablas, allí en el capítulo 20, ¿verdad? En el libro de Éxodo, porque no nos vamos a quedar todo el tiempo, aunque podríamos, hablando del nombre Bereshit, que tenemos que pasar al siguiente. Entonces ellos dicen, no habría sentido de por qué el libro se llama Shmot, porque en realidad, si este se llama Bereshit, ¿tendríamos que leerlo nosotros así también a este libro? ¿O nos cuestionamos el nombre o lo dejamos así? Una pregunta que surgió ahí. ¿Alguna vez tuvo alguien niños chiquitos? La mayoría de los que están acá son padres. Hasta el santo día de hoy, nuestra hija, no voy a decir cuál, tengo una sola, pobre, cuando te pregunta todo, es que uno ya a veces no lo escucha, a veces no contesta, a veces tiene los oídos saturados. ¿Va? Y por el famoso ¿y por qué? Saben que en la Biblia se estudia así, de esa manera, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué hizo así? ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué? Las discusiones hermosas que a mí me apasionan, me encantan, interminables, no terminan nunca, uno no termina nunca de aprender. Entonces también ellos cuestionaban el nombre Shmot. Y este hombre dice, es que no tenemos que llamarlo Shemot o Shmot, tenemos que llamarlo el segundo libro, o el libro segundo, el que viene después del primero, dice él. Ese debería haber sido el nombre de Shmot, el libro segundo. Ahí les digo el porqué también. La finalización de la organización del mundo se da en este evento. Aquí se termina de organizar todo el sistema. Primero el Eterno organiza todo, ¿verdad? Capítulo 1. Y comienza a hacer a partir de ¿cuándo? Del capítulo 2 de Génesis. El Eterno organiza, planifica, pero ¿cuándo comienza a hacer las cosas? Después del día de Shabbat. Él ve, contempla que todo lo que había organizado para hacer era bueno. Descansa, cesa en el día de Shabbat, pasa el día de Shabbat e inicia las actividades del Creador como buen trabajador. Inicia las actividades, inicia la organización de todo lo que él había visto que era bueno. ¿Cuándo culmina eso? Preguntan. Culmina el Eterno de organizar todas las cosas y de hacer todas las cosas con la entrega de la Torá. Ahí el Eterno ya como que dice, con esto se tendrían que ustedes arreglar. Yo creé todas las cosas, organicé todo en función de llegar hasta este día. El día 6 de Sivan, entregarle mi palabra, ahí ya saben, tienen escrito lo que tienen que hacer. Caminen ahora. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema, pero esa era la idea general. Llegar hasta este día. Ahora podríamos nosotros decir o plantearnos,
si la finalidad de la organización del mundo fue entregar las tablas de la ley, ¿cuál es la finalidad ahora de las tablas de la ley? ¿Para qué son las tablas de la ley? Ya vimos por qué y para qué el Eterno creó todas las cosas. Sabemos que las creó. Sabemos que llegó hasta ese día. Da las tablas. Ahora, ¿para qué las tablas? ¿Cuál es el objetivo de las tablas? No, podría ser. Gálatas capítulo 3, verso 24. Podríamos citar también Juan capítulo 5, si yo no me equivoco. Ustedes busquen Gálatas 3, 24. ¿Amén? La escritura, como dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, guía, el ayo, el que te lleva a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fidelidad de Mashiach. Así hay que leer ese texto, ¿ok? A fin de que fuésemos justificados por la fe, no, por la fidelidad de Mashiach. ¿Cuál era el objetivo entonces de la entrega de la Torá? ¿Llevarnos a quién? A conocer al... Muy bien. Cuando Mashiach está teniendo esta confrontación en el capítulo 5, no le erré, del libro de Juan, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él, para que me conozcan a mí. ¿Cuál es la finalidad de la entrega de las tablas entonces? ¿Conocer a quién? Ahí veía a alguien ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que decía, no hace falta estudiar tanto las escrituras, lo que el Espíritu te revele y esas cosas, ¿verdad? Total, ya conocemos nosotros a Yeshua, ya lo conocemos. Qué suerte, dije yo. Qué suerte que yo la verdad es que cada vez que me pongo a estudiar la escritura es que siento que no lo conozco. Es que siento que estoy fallando de lo que a él le hubiera gustado que yo haga. Que a él le hubiera gustado que yo lo haga de una manera y resulta que lo estoy haciendo de otra. Pero claro, yo lo conozco. Como diría el apóstol Pablo, mejor dicho, hemos sido conocidos por él. Es que nosotros no lo conocemos. Es que el pueblo no lo conoció mientras caminaba entre ellos. Es que los discípulos un día le creían, al otro día decían, ahora sí te creemos, Señor. Hace 3 años que caminan conmigo y ahora me dicen que ustedes me creen. Y estaban ahí, y eran los apóstoles, y los apóstoles escribieron cartas y nosotros las leemos. Y a ellos él le decía que no lo conocían. Y nosotros, más de 2000 años después, y sin estudiar la escritura, tenemos el tupé de decir que lo conocemos, es que wow. Wow. Qué insolencia. Que yo cada vez que veo digo, ¿cuál era el objetivo de la Torá? Yo hubiera contestado lo que contestó hermana Teo. No es que él nos dejó la Torá para que nosotros nos guiemos en ella y que... No, no, no. Él dejó la Torá para que lo conozcamos a él. La ley fue nuestro ayo, nuestro guía para que nosotros le conozcamos. ¿Y cuándo lo vamos a conocer? Cuando Él se vuelva a manifestar. Cuando Él se nos deje ver. Cuando Él se deje ver. Ahí lo conoceremos. Tal cual Él es. Así está escrito, mi amigo. Ahí le veremos tal cual Él es. No lo conocemos todavía. ¿Verdad? No conocemos un malaj, porque dice, algunos de ustedes se hospedaron ángeles y no se dieron ni cuenta. ¿Y le vamos a conocer a él? Que no, que en parte conocemos. En parte conocemos. Hay cosas que creemos conocer.
Pero después de él va sacando de esta fuente, como le solemos decir, porque así lo dice la Escritura, es una fuente inagotable. ¿Qué conocemos? Pastor Sergio el otro día dijo una frase muy linda, dijo, es como conocer, nosotros conocemos como una gota en un mar. Nuestro conocimiento es una gota dentro de un mar. Eso es lo que nosotros conocemos de él. Wow. El que mucho sabe puede decir 2 gotas, pero no pasará de 2 gotas en un mar. Eso es impresionante. Entonces, el objetivo de la entrega de la Torá fue llevarnos a conocer al Reshit, a Mashiach, ¿verdad? Al cuerpo de sacrificio de nuestro Señor. Y el libro de Éxodo, Shmot, como primer medida nos muestra, punto número 1 que yo quise rescatar, es que el Creador es real. Hay gente que lo tiene como una linda historia, hay otros que lo tienen como filosofía, hay otros que lo tienen como una cultura de vida, hay otros que le ponen su pensamiento, no, el eterno, sí, el creador. Sí, no, escuche, déjeme decirle algo, el creador es real. Que hoy no lo podamos palpar, tocar, ver, pero él es real. Su palabra es real. Hay gente que hoy en día está, como diría el apóstol Pablo, por ahí la mucha letra a algunos los está volviendo loco. ¿Saben que hay una hermosa historia, una parábola acerca del pardés? ¿Alguien sabe lo que es el pardés? ¿Lo han escuchado nombrar aunque sea? ¿No? Son niveles, muy bien. Son niveles de interpretación de la escritura, se le pone vocales cuando en realidad no las tiene. Se le dice pardés. Entonces esta P representa la palabra pshat. Escribo para abajo. Pshat, que es una interpretación de la escritura de manera literal. Literal, no vamos más allá de lo que está escrito en el texto. Literal ahí. Hay gente que estudia la escritura de manera pshat, literal. Se sujeta a lo que está escrito, no quiere interpretar, no, nada. Lo que está ahí, va leyendo. ¿Vieron? A veces yo suelo leer, esto lo cuento para que ustedes lo sepan. La primera lectura que yo le hago a cada porción del 1.1 al 6.1, la primer lectura que le hago es pshat, literal. Voy leyendo, ta. Y después voy anotando los textos que me van también llamando la atención, los pongo en una hojita aparte y digo, a partir de esto es que voy a empezar a desarrollar la enseñanza o la prédica y demás, o los voy a estudiar a más profundidad. El segundo es el remes, que es como una insinuación. Agarramos un texto y le ponemos una insinuación a lo que está escrito ahí, ya dejamos de leerlo tan literal, y ya algo podemos interpretar, insinuamos que algo ya sabemos. Ese sería el segundo nivel. El tercero se llama drash. Y aquí es donde también ya jugamos, una manera de decir, ¿ok? Con... como Mashiach, yo les suelo decir, vieron que la gente dice un texto sacado de contexto es un pretexto. Error, eso no es así. A eso se le llama drash. Sacar un texto de su contexto original para utilizarlo y aplicarlo en otro lugar, eso es un drash. ¿Qué hacía Satanás en el diálogo con Mashiach? Están haciendo un drash. Uno saca un texto de acá y el otro saca ¡pum! Y usted lee los contextos y no tiene nada que ver. Usted dice, ¿por qué aplicó este texto acá? Si no tiene nada que ver el contexto. Eso es un drash. Es que no está mal hacerlo, ni siquiera que está prohibido, ni siquiera que es un pretexto. Como... No. Es un drash. Y el último nivel se llama sot, que es el famoso nivel escondido, oculto, secreto. Es como un nivel muy profundo de estudio, de enseñanza, de sacar de un libro, del otro. Pues eso es un pardés. Pardés significa también paraíso. De ahí es que viene
lo que sucedía en el huerto del Edén, ¿cierto? Es un paraíso, es un jardín. Bueno, la historia es la siguiente. Dice que hubo 4 personas que entraron al Pardés. 4 personas que entraron a este jardín, que entraron a este paraíso de estudio. Una de ellas, dice la escritura, entró y salió bien. Otra de ellas entró, ¿qué? Pero estuvo bien. Es que, ¿cuál fue la que dijiste? Se murió. La primera entró y salió bien. La segunda entró y se murió. El tercero entró y se volvió loco. Y el cuarto es que entró y se volvió un hereje. Es decir, alguien que dejó de creer en la divinidad, en la escritura, en lo fehaciente de la escritura. En estos tiempos tenemos un montón de esos también, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, empezó a decir que la escritura, bueno, no, dicen que es obra de Dios, pero no, escrita por hombres nomás. ¿Te dice? O sea, que borramos el texto, ¿no? Que toda palabra escrita allí es inspirada por Ruach HaKodesh, por inspiración divina. Y Ruach HaKodesh no es así. Ah, sí, el Espíritu Santo. No, no, Ruach HaKodesh es poder de Dios, amigo. Y el Eterno es quien otorga ese poder. No viene solo, ni gratis. Es el Creador mismo actuando en la vida de la persona como para que usted tan fácilmente diga, ah, no, eso es escrito por los hombres. Que usted entró en el Pardés y me parece que se está volviendo un hereje. Hay otros que se están volviendo locos. Hay otros que ya se murieron. Por ejemplo, muchos que han entrado allí negaron a Mashiach. Se metieron a estudiar la Kabbalah, a estudiar esto, aquello, porque ahora sí, raíces hebreas, y después raíces hebreas fue solamente el trampolín para caer en el judaísmo, y del judaísmo es que negaron a Mashiach y se murieron. Chao. Vuelva, vuelva, vuelva. Vuelva, salga de ahí. Nadie le dijo que se meta ahí, todo a su tiempo. Algunos saltaron. En estos niveles de interpretación, Éxodo lo primero que nos muestra es que el Eterno es real, su palabra es real. ¿Por qué digo esto? El Eterno le dijo a Abraham, Abraham, este pueblo estará, ¿qué cosa? 400 después del Evangelio, dice 430 ahora. En tierra extranjera, esclavos en Egipto, ¿no es cierto? Esas fueron las palabras del Creador. Y resulta que eso pasó o no pasó. Entonces el Eterno es real y su palabra es real porque Él dijo además, tranquilo Abraham, yo los voy a ir a sacar. Y Él aquí en esta parashá que hemos iniciado, el Eterno dice es que yo voy a descender a sacarlos a ellos. Entonces el Eterno es real, su palabra es real. Él no se olvida y recordó el Eterno. Es que el Eterno como tiene un reloj y cuando dice algo pone en horario. Y cuando suena la alarma eso se le llama recordar. Si el Eterno dijo 400 años es que a partir de ahí empezó a contar. 400 años había puesto el reloj él, pasaron y entonces sonó la alarma y dijo, ah, recordé que tengo que ir a sacar a Israel de Egipto. Que no. Que necesitaba que se cumpla a rajatabla lo que él mismo había dicho. 400 años. Ya lo fue a buscar. Descendió a buscar a su pueblo. No solo, número 2, que solo el Eterno era el que podía sacar a su pueblo de Egipto. ¿Alguien más podría haber sacado a su pueblo de Egipto que no sea el Creador? ¿Algún gran superhéroe? 3 millones de personas más o menos ahí. Por eso los primeros textos que leímos decía, y el pueblo creció abundante. Crecieron como plaga, dijo Faraón.
Esto sí, ¿eh? Y los Midrashim ahí ni hablan, dice cada parto de una judía, de una hebrea, cada parto de una hebrea eran 6 niños que salían de ahí. Papito. Que está Rocío Forte se llama, dije yo. En un momento con mi esposa nos miramos y dijimos, Pro Urbu, ¿eh? Esas fueron las palabras del creador que dijo, ¿cómo es Pro Urbu en español? ¿Cómo sale? Las palabras que le dijo a Adán y que salen aquí de nuevo, ¿verdad? En los primeros textos. Crece y multiplícate, creo que sale en español. Dejemos de fructificar, amigos, no ahí tenemos más lugar en la casa, nada. Y los egipcios decían, miércoles que son fértiles las hebreas. 6 hijos, decía un Midrash. 6 hijos. Y hay otro que agarra y dice, no eran 6 hijos. Eran 12. Claro, porque eran 12 las tribus y entonces de a 12 largaban las hebreas. Fíjense que eso también lo sacan de este diálogo que tienen las parteras y que le dicen, ¿y cómo hacemos para distinguir? Claro, es que salen tantos niños que no sabían cómo agarrarlos. Es una insinuación eso, ¿eh? Eso es una insinuación al texto. Son midrashim. Que solo el Eterno podía sacar a su pueblo de allí por sus propios medios. El pueblo nunca podría haber salido ni ser liberado de su esclavitud. ¿Por qué decimos esto también? Mucho pueblo, ¿verdad? Y ese pueblo nos enseña la escritura y la historia que ese pueblo tenía un gran problema. Ese pueblo estaba dividido. El mismo problema que siempre ha tenido este pueblo. No se une, dividido. Algunos de ellos se habían asimilado de tal manera que ya no se los reconocía si eran hebreos o eran egipcios. Ellos se imaginan que querían salir, ¿verdad? Eran de los que estaban clamando para que venga la liberación. Ni a palo, estaban aferrados al sistema. Aquellos que dicen, sí, cuando venga el Señor. Y mientras tanto está contando los billetes en Shabbat. Cuando venga el Señor. Estafando a los hermanos. Hace un tiempito atrás me llegó ese comentario y dije, wow. Y predica. Y el pastor lo sabe. Y la comisión también. Y sigue así. Y son como 10.000 miembros ahí. Miércoles. Malditos egipcios. Ahí estaban. Pero bueno, el Eterno tendrá un remanente, supongo, allí también. Si no, ya los hubiese consumido, ¿verdad? Vendrían a ser como Sodoma y Gomorra y ¡puf! Chao. Pero debe haber alguno ahí, algún justificado todavía que el Eterno tenga que sacar. Pero guay cuando los termine de sacar, ¿eh? Guay. Cuando se muevan esos cimientos. Va a ser grande la caída. Mucho pueblo se había asimilado y vivía cómodo entre los egipcios, junto con sus costumbres y sus prácticas. Esa era una parte del pueblo. Y la otra parte del pueblo es la que estaba resignada. Bueno, esta es la vida que nos tocó vivir. Acá estamos. Pobre esclavo. Saben que ya hemos hablado de esto inclusive con el Moré Rubén. Solamente lea conmigo este texto para entender lo que es esclavitud, que ayer se lo explicábamos también a nuestros hijos. Capítulo 3, verso 22 de los esclavos hebreos. Capítulo 3, verso 22 en Éxodo, ¿verdad? Estamos culminando por hoy. Miren, ya hablé 1 hora. Solo una introducción que hoy estamos haciendo al libro de Shmot. ¿Llegamos ahí? Sino que cada uno, que pedirá cada mujer a su vecina. ¿Y a su qué? Ajá. ¿Qué significa eso?
¿Qué hace? Mire que se los voy a buscar aquí y todo. Capítulo 3, versículo, les dije, 22, del 3. 3:22, aquí estamos. Ya. Bien. Y la habitante, la Garat, la habitante de su hogar, como un ger, una persona que ha venido a la fidelidad, que ha creído, que el famoso prosélito, ¿verdad? A veces sale como un prosélito, un ger. Bueno, ahora en femenino. Que vivían en la casa de los hebreos, esclavos, entre comillas. ¿Será que habrán tenido inclusive los hebreos lugar para esta clase de gente, para hospedar a esta clase de gente, para darle de comer a esta clase de gente, si nosotros entendiésemos la esclavitud como ayer hablábamos con mis hijos y ellos entendían? Pobre, y les pegaban y los maltrataban y no tenían ni para comer y no les pagaban y estos... Que no, en ese tiempo la esclavitud no era así, porque si no, ¿para qué le iban a poner comisarios de tributos si no tenían con qué pagar? La esclavitud era el no poder elegir, el no poder ser libre para elegir. A eso se le llamaba esclavitud en aquel tiempo en Egipto. ¿Me aumenta el sueldo? ¿Puedo pagarme un impuesto? ¿Puedo? No, todo era no. No eran que eran esclavos. Mira, a algunos le estoy viendo la carita y pensaban que eran esos esclavos que los tenían todo el día laburando bajo el sol. No, no era ese tipo de esclavitud, porque ¿para qué Faraón le iba a levantar recaudadores de impuestos si no tenían con qué pagar? ¿Y cómo las mujeres iban a tener viviendo en su casa, además, prosélitos? ¿Con qué le iban a dar de comer si siendo esclavos apenas podían comer ellos? Esa no es la esclavitud que se vivió en Egipto, ¿ok? No era de esa medida. De hecho, cuando Moisés va y pide la primera vez para salir, Faraón le responde que no y le dice: ustedes están muy vaguitos, ¿eh? Tienen mucho tiempo libre, ahora van a tener que laburar un poco más. Y ya eran esclavos. Ahora va a tener que trabajar más. Ahora, y quejate, que eso es no tener derecho, a eso se le llamaba ser esclavo. No es que no cobraban o que no tenían esto. Que no. Cuando se fueron para allá decían: queremos volver a Egipto porque allá comíamos bien, comían las ollas de carne, las ollas de esto, allá teníamos esto, teníamos hasta dónde ser enterrado, acá ni eso. La pasaban bien. No era una esclavitud como la que podemos ver en las películas, ¿cierto? Entonces teníamos esta gente que se había resignado a salir de ese pueblo. Unos se habían asimilado, los otros se habían resignado. Sí, bueno, esta es la vida que nos tocó, estaremos acá en Egipto, tan mal no la pasamos. Se acostumbraron también a vivir ahí. Y económicamente para Faraón eran indispensables, porque así como un día Potifar se dio cuenta que Adonai estaba con José y que prosperaba en todo lugar, así Faraón se había dado cuenta que los israelitas traían beneficios para su pueblo. De la misma manera, los israelitas eran muchos, eran fuertes, las mujeres no paraban de parir, eran inteligentes para los negocios, estaban en el mejor lugar de la tierra, ¿sí o no? En la tierra de Egipto. La pasaban bien. Entonces eso tenemos los asimilados, tenemos los resignados y tenemos aquellos que después se dice que se formó como un Sanedrín que había en aquellos tiempos, un lugar donde había 70 consejeros, de que el padre de todo de ese lugar era el papá de Moisés, Amram, y que él clamaba, a partir de él, quien clamaba al Eterno para que venga la época de la redención. Y el Eterno, que no falta su palabra, le había prometido a Jacob. Cuando Jacob no quería bajar a Egipto, ¿qué le dijo el Eterno? Tranquilo, tranquilo.
bajá, descendé, que yo voy a ir contigo y también, muy bien, los haré subir, no voy a faltar a mi palabra. ¿Cierto? El Eterno es real, su palabra es real. Aunque este pueblo estaba desfallecido, dividido, algunos por un lado, el otro por el otro, pero como el Eterno había descendido con ellos, es que entonces ahí vemos que es real y palpable, que el pueblo por sus propios medios no hubiera podido nunca salir de ahí, pero que el Eterno esté con ellos, diga conmigo, el Eterno estaba con ellos. Es que esa siempre fue su promesa. Yo siempre voy a estar con ustedes, porque ustedes son mi pueblo y que yo soy su Dios. Es que nunca los voy a dejar a ustedes solos. Aún en lo peor de su vida, es que Él siempre estuvo allí con nosotros, porque somos parte de su heredad. Porque Él nos compró, porque somos sus hijos. Ahí, en este hermoso texto, es la primera vez de todas las veces que la leí, es que el Eterno ya le había dicho hijos a los hijos de Israel, antes de que salga el texto así tan específico. Él ya le había dicho la palabra hijos. Y eso a mí me es, wow, yo no lo había leído. Tantas veces que le pasé a este texto por acá y no me había dado cuenta que el Creador ya le había dicho en boca de Moisés, deja salir a mis hijos. Él estaba ahí. Yo he descendido para liberarlos a ustedes. Mire, hasta el Eterno tiene sentido del humor, digo yo, porque Él dijo, yo he descendido con ustedes cuando ya había descendido con Jacob. Él todo el tiempo estuvo ahí, con ellos. Hoy todo el tiempo el Eterno en nuestro desierto, o mejor dicho, en nuestro Egipto, Él está con nosotros también. Como poderoso gigante, diga conmigo, el Eterno es real. Su palabra es real. Y si el Eterno es real y su palabra es real, ¿por qué desconfiaríamos nosotros de que Él hoy está con nosotros? Confíe. Confíe. Confíe tu corazón, asegura tu corazón en el Eterno, porque Él está ahí con nosotros todos los días y hasta el fin como prometió. Amén. Vamos a darle muchas gracias al Señor, porque para siempre es su piedad. Amén. Baruch Hashem Adonai. Leolam Baed.